¿Y si te dijera que hay personas que oran todos los días, pero en el fondo todavía se sienten culpables? ¿Y si te dijera que hay creyentes que sirven, se esfuerzan, luchan por hacerlo todo bien, pero aún así viven con miedo de perder su salvación? Hay gente que cree en Cristo, pero vive como si todavía estuviera en juicio. Y eso no se debe a que Cristo no haya hecho suficiente. Se debe a que muchos todavía no han entendido lo que Él realmente hizo. Queridos hermanos y hermanas, qué bendición tan grande poder saludarles en esta hora. Oro con todo mi corazón para que este tiempo alrededor de la palabra de Dios no sea solo un momento más en la semana, sino un encuentro transformador con la verdad del Evangelio. Hoy no venimos a escuchar una opinión humana. Venimos a que Dios nos hable, nos confronte, nos libere y nos establezca sobre fundamentos firmes. Porque cuando la fe descansa en la verdad correcta, el corazón descansa en paz. La palabra de Dios no solo nos enseña qué debemos hacer, primero nos enseña quiénes somos delante de Él. Mucha gente intenta cambiar su conducta sin antes haber cambiado su identidad. Y eso produce frustración, cansancio espiritual y culpa constante. Hoy Dios quiere hacer algo más profundo. No solo corregir tu conducta, sino sanar tu concepto de salvación. Porque una fe mal entendida puede producir miedo, pero una fe bien entendida produce descanso. Y ese descanso lo encontramos en la palabra de Dios, que dice así: sin embargo, sabemos que nadie es declarado justo ante Dios por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que Dios nos declare justos por esa fe, y no por cumplir la ley. Porque nadie será declarado justo ante Dios solamente por cumplir la ley. Gálatas 2:16. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 48-50 después de Cristo, lo que la convierte en una de las cartas más tempranas del Nuevo Testamento. No fue escrita en un ambiente cómodo, sino en un contexto de conflicto doctrinal serio. Las iglesias de Galacia estaban formadas en su mayoría por creyentes que venían del paganismo. Habían escuchado el Evangelio de la gracia, habían creído, habían sido transformados, habían experimentado libertad espiritual. Pero después llegaron otros maestros, con apariencia de espiritualidad, que les dijeron algo como esto: sí, Jesús es importante, pero no es suficiente. Está bien creer, pero además deben cumplir la ley. Está bien la gracia, pero también necesitan rituales. Está bien Cristo, pero también necesitan circuncidarse. Es decir, querían mezclar fe con obras. Cristo y esfuerzo humano. Cristo y mérito personal. Y eso produjo efectos devastadores en la iglesia. Personas que habían sido libres comenzaron a vivir cargadas. Personas que habían vivido con gozo comenzaron a vivir con miedo. Personas que oraban con confianza comenzaron a orar con temor. La fe dejó de ser relación y se convirtió en religión pesada. Por eso Pablo escribe esta carta con un tono duro, urgente, apasionado. No es una carta educada. Es una carta de guerra espiritual. Pablo ve que el corazón del Evangelio está siendo corrompido y dice prácticamente: si cambiamos la forma de salvación, ya no estamos predicando el Evangelio. El problema no era pequeño. Estaban en juego la seguridad de la salvación, la libertad en Cristo, la paz del corazón, la identidad de los creyentes y la obra de la cruz misma. Por eso Pablo afirma con tanta fuerza: nadie es declarado justo por cumplir la ley. No algunos. No casi nadie. No la mayoría. Nadie. Y repite la idea 3 veces en un solo versículo para que no quede duda. Esto no era solo un debate teológico del siglo I. Este es el mismo problema que sigue existiendo hoy en miles de iglesias y corazones. Creyentes tratando de ganar lo que ya fue regalado. Hijos viviendo como esclavos. Personas esforzándose por algo que Cristo ya completó. Si la ley no puede salvar, entonces ¿para qué sirve? Si nuestras obras no pueden justificarnos, ¿qué valor tienen? ¿Por qué el ser humano insiste tanto en salvarse a sí mismo? Estas preguntas nos llevan a nuestra primera gran verdad. El ser humano intenta justificarse por esfuerzo, pero no puede. El texto dice: nadie es declarado justo ante Dios por cumplir la ley. La palabra declarado justo es un término legal, de tribunal, de juicio. No significa sentirse mejor. Significa que un juez emite un veredicto sobre tu condición. Pablo está diciendo algo contundente.
Ningún ser humano puede pararse delante del tribunal de Dios y ser declarado justo por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque la ley exige perfección absoluta, y ningún ser humano es perfecto. La ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para mostrar el pecado. Es como un espejo. No te lava la cara, pero te muestra que la tienes sucia. Muchos usan la ley como si fuera una esponja, pero Dios nunca la diseñó para limpiar, sino para revelar. Imaginen a una persona que debe millones al banco. Viene con una bolsa de monedas diciendo: yo quiero pagar con esto. Las monedas son buenas, pero no alcanzan para cubrir la deuda. Así son nuestras obras delante de la santidad perfecta de Dios. No son malas, pero no alcanzan. Desde el inicio de la historia bíblica, el ser humano ha tratado de autojustificarse. Adán se cubrió con hojas. Caín presentó una obra en Babel, se quiso construir una torre. Israel quiso apoyarse en rituales externos. En todas las culturas del mundo existen sistemas para pagar culpas. Sacrificios, ritos, penitencias, buenas obras, castigos autoimpuestos. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe internamente que es culpable, pero intenta limpiar su culpa con sus propias manos. Cuando una persona vive intentando justificarse por obras, desarrolla ciertos patrones. Autoexigencia extrema, miedo constante a fallar, ansiedad espiritual, comparación con otros, sentimiento de nunca ser suficiente. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente no porque estén lejos de Dios, sino porque están tratando de agradarlo con su fuerza y no con la gracia. Oran cansados, sirven cansados, se esfuerzan cansados, y aún así sienten que no es suficiente. Eso no es fe, eso es esclavitud religiosa. Hoy esta verdad nos confronta de manera directa. Si oras para ganarte el perdón, estás confundido. Si sirves para asegurar tu salvación, estás cargado. Si obedeces solo por miedo, aún no has entendido la gracia. Muchos no se sienten seguros delante de Dios cuando fallan, porque siguen basando su relación con Él en su comportamiento. Hermano, hermana, deja de intentar pagar lo que Cristo ya pagó. Deja de cargar una deuda que ya fue cancelada en la cruz. Deja de vivir como condenado cuando el cielo ya emitió un veredicto de gracia sobre tu vida. Si tu salvación dependiera de tu obediencia, ninguno de nosotros estaría en pie hoy. Pero como depende de Cristo, ahí está la esperanza de todos. Número 2. La justificación es un veredicto de Dios, no un proceso humano. El texto no dice que Dios nos va haciendo justos poco a poco para aceptarnos. Dice que Dios nos declara justos por la fe. Esto es fundamental entenderlo. La palabra justificar no es primero un término emocional, es un término legal, judicial. Significa que un juez examina un caso, escucha la acusación, revisa las pruebas, y luego da un veredicto final. Ese veredicto puede ser culpable o justo. Espiritualmente hablando, tú y yo éramos culpables. La ley nos acusaba. La conciencia nos denunciaba. El pecado nos condenaba. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ocurre algo poderoso. Dios, como juez justo, emite un veredicto eterno sobre tu vida. Declarado justo. No porque no haya existido pecado, sino porque otro pagó la culpa en tu lugar. No es que Dios haga de cuenta que no pecaste. Es que Cristo cargó legalmente con tu condena. Imagina a un hombre acusado de un crimen grave, con todas las pruebas en su contra. El juez está listo para dictar sentencia. La cárcel es segura. La condena es inevitable. De pronto, alguien se levanta, se acerca al juez y dice: yo pagaré su condena completa. La justicia no se burla. El crimen no se ignora. La ley no se rompe. La condena se cumple, pero sobre otro. Entonces el juez puede decir legalmente: el acusado queda libre, porque su deuda ha sido pagada. Eso es exactamente lo que ocurrió en la cruz. Aquí muchos creyentes se confunden. Entendamos que el perdón es: Dios decide no cobrarte la deuda. Justificación es cuando Dios declara oficialmente que tu cuenta está en cero y que eres considerado justo delante de Él. Muchos creyentes aceptan el perdón, pero no viven en la justificación. Siguen orando como si todavía fueran sospechosos. Siguen sirviendo como si todavía estuvieran a prueba.
Siguen viviendo como si Dios aún no hubiera decidido su caso. Pero cuando eres justificado, ya no eres acusado, eres absuelto. Ya no eres sospechoso, eres hijo. Ya no eres condenado, eres aceptado. Cuando una persona no entiende la justificación, vive con estos conflictos internos. Culpa constante, miedo a fallar, miedo a perder la salvación, autoacusación permanente, sensación de nunca ser suficiente. Y todo esto produce ansiedad espiritual, inseguridad en la oración, falta de gozo, religiosidad tensa, servicio sin descanso interior. Pero cuando una persona entiende, soy justificado por la fe, su relación con Dios cambia por completo. Muchos hoy oran así: Señor, yo sé que otra vez fallé, seguro estás molesto conmigo. Pero cuando entiendes la justificación, oras así: Padre, fallé, pero sigo siendo tu hijo. Vengo a ti confiando en tu gracia. No oras desde el miedo, oras desde la confianza. No sirves por obligación, sirves por gratitud. Deja de vivir como acusado cuando el cielo ya dictó sentencia a tu favor. Tu pasado fue juzgado en la cruz. Tu culpa fue pagada en la cruz. Tu condena fue cancelada en la cruz. Hoy no eres un pecador a prueba. Eres un hijo justificado por la fe. Número 3. La fe es el único medio para recibir la justificación. El texto insiste 3 veces, de distintas maneras, en una sola. Número 3. La fe es el único medio para recibir la justificación. El texto insiste 3 veces, de distintas maneras, en una sola verdad. Nadie es declarado justo por cumplir la ley, solo por creer en Jesucristo. La fe no es una emoción fuerte. La fe no es optimismo. La fe no es solo sentir bonito. La fe es confiar completamente en la obra de Cristo y renunciar a poner confianza en uno mismo. Es dejar de decir, yo me salvo porque hago esto, y empezar a decir, yo soy salvo porque Cristo hizo esto. Subirte a una silla es fe en la silla. No necesitas entender cómo la fabricaron. No necesitas revisar cada tornillo. Simplemente confías y te sientas. Así es la fe en Cristo. No es entender todo, es confiarlo todo. Las obras no son malas. Las buenas obras son importantes. Pero su lugar es después de la salvación, no antes. No obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque ya somos salvos. No servimos para ser justificados. Servimos porque fuimos justificados. La fe es la raíz. Las obras son el fruto. Si inviertes el orden, caes en legalismo. Si lo mantienes, vives en libertad. Desde la psicología, se sabe que cuando una persona tiene que ganarse constantemente la aceptación, vive bajo estrés crónico. Cuando sabe que ya es aceptada, su sistema nervioso entra en descanso. Espiritualmente ocurre lo mismo. Creer que todavía tengo que ganarme a Dios produce ansiedad espiritual. Creer que ya fui aceptado por gracia produce descanso interior. En la oración, ya no oras con miedo, oras con confianza. En la caída, no te escondes de Dios, corres a Dios. En el servicio, ya no sirves para pagar, sirves para agradecer. En la lucha con el pecado, ya no luchas para evitar que Dios te rechace, luchas porque sabes que Él ya te ama. Pon toda tu fe en Cristo, no dividas tu confianza. No pongas una parte en Jesús y otra parte en tu esfuerzo. Si Cristo no es suficiente, nada lo será. Pero si Cristo es suficiente, entonces descansa. Número 4. La justificación produce vida eterna y seguridad eterna. El salario del pecado es muerte, pero la vida eterna es regalo. Un salario se gana, un regalo se recibe. Si fuera salario, viviríamos preocupados por si ya trabajamos suficiente. Pero como es regalo, vivimos agradecidos por lo que ya se nos dio. La vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza cuando creemos. Es una vida nueva. En la relación con Dios, en la identidad, en el propósito, en la esperanza. Un niño en un orfanato puede portarse muy bien, pero sigue siendo huérfano hasta que alguien lo adopta. La adopción cambia su identidad legal. Así ocurre con nosotros. No nos volvemos hijos por portarnos bien. Somos hechos hijos por la obra legal de Cristo en la cruz.
Si tu salvación dependiera de tu obediencia, la perderías constantemente. Pero como depende de Cristo, es segura. Esto no nos lleva a vivir en pecado. Nos lleva a vivir con gratitud, reverencia y amor. La verdadera gracia no invita al pecado. La verdadera gracia nos enseña a vivir en santidad por amor. Muchos viven con miedo constante. Y si muero hoy, me iré con Dios. Y si fallo otra vez, Dios me dejará. La justificación te da una base firme. No eres salvo por lo que haces hoy. Eres salvo por lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Cristiano, no vivas con temor al futuro cuando tu eternidad ya fue asegurada por la sangre de Cristo. Vive con gratitud, con gozo, con responsabilidad, pero sin miedo. Hoy hemos aprendido una verdad que cambia toda la vida cristiana. No te salvas por lo que haces. No por tu esfuerzo. No por tu disciplina. No por tus obras. Te salvas por lo que Cristo hizo. Cuando entiendes esto, la carga cae, el miedo se va, el gozo vuelve, la fe se afirma, la relación con Dios se vuelve real. Hoy no te invito a hacer más cosas para ganarte a Dios. Hoy te invito a creer más profundamente en lo que Cristo ya hizo por ti. Oremos, Señor amado, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Durante tanto tiempo hemos tratado de ganar lo que tú ya nos habías regalado. Hemos vivido cargados, cansados, inseguros, pensando que nuestra salvación dependía de nuestras fuerzas. Hoy recibimos por fe la verdad de tu palabra, que somos justificados por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Hoy soltamos la culpa, soltamos el miedo, soltamos la autoacusación. Hoy abrazamos tu gracia con todo el corazón. Gracias por declararnos justos. Gracias por limpiarnos. Gracias por adoptarnos. Gracias por asegurarnos la vida eterna. Danos un corazón que viva en obediencia, no por miedo, sino por amor. Que vivamos agradecidos, humildes, firmes en la fe. Si alguien hoy estaba dudando de su salvación, dale hoy certeza. Si alguien hoy estaba viviendo bajo condenación, dale hoy libertad. Si alguien hoy estaba viviendo con temor, dale hoy descanso. Recibimos tu gracia. Caminamos en tu verdad. Vivimos para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy es un buen día para que te acerques a Dios, para que tomes su mano de misericordia y aceptes su gracia sobre tu vida. Si anhelas volver a estar en amistad con Dios, repite conmigo esta oración. Señor, reconozco que he pecado y que me he alejado de ti, pero hoy también reconozco que solo a través de ti, Jesús, y de tu sacrificio en la cruz, puedo obtener perdón, salvación y vida eterna. Recíbeme, Señor, como tu Hijo, y fortaléceme cada día. Perfecciónate en mí, para que así pueda disfrutar de tu amor y de esa morada celestial que tienes en el cielo para los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Debes saber que la obediencia y la comunión diaria con Dios son la clave para mejorar tu vida y la de tu familia. Su Espíritu Santo es quien transformará tu corazón cada día, un día a la vez, ayudándote a mejorar y a cambiar todo aquello que, por tus propias fuerzas, nunca has podido lograr. Estaremos subiendo contenido para que puedas ser fortalecido en tu fe y edificado por la palabra, y para que, a través de la palabra de Dios, también puedas encontrar propósito en tu vida. Te invitamos a no perderte ninguno de estos devocionales, preparados para fortalecer tu fe, reforzar tu propósito en Cristo, vivificar tu llamado y además, brindarte guía y consuelo en los momentos difíciles. Procura compartir este contenido con todas las personas que lo necesiten. Comenta en la caja de comentarios las maravillas de Dios en tu vida, y así juntos podremos hacer lo que nos ha mandado Dios en su palabra, predicar el Evangelio de Jesucristo hasta que Él vuelva. Que Dios te bendiga.